Amén. Dios te bendiga mucho. Qué bueno poder estar aquí nuevamente. Dame un momentito para subir la presentación y poder subir la clase un momento, poner en share aquí. Acá. Hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de Enséñanos a orar, que se basa o se fundamenta en la enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y toda esta historia comienza cuando nos dice la Biblia que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo hemos dicho anteriormente, lo repito siempre rápido. Los judíos eran gente que estaban acostumbrados a ver personas orando. Toda su vida ellos crecían y veían gente orando. Se oraba en las plazas, se oraba en las casas, se oraba en las calles. Por lo cual, oración era algo a lo que ellos estaban acostumbrados. Cuando este discípulo le dice a Jesús: enséñanos a orar, es evidente que lo que le estaba diciendo era algo más que simple, sencillamente una oración rutinaria. Estaba pidiendo algo más a este discípulo. Así que, tomando esto en consideración, comenzamos. En la última clase nosotros estuvimos viendo y haciendo énfasis en 4 énfasis que se hacen en la oración, basándonos en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y mencionamos rogativas, que literalmente es una petición, una solicitud que se fundamenta en una necesidad. Implica humildad en el proceso de solicitar. Eso, la palabra desis, implica que se está solicitando no en una forma arrogante, sino que se está solicitando en una forma humilde. La segunda oración, está la palabra griega que más se utiliza cuando se habla acerca de orar, y es precisamente la palabra que se utiliza cuando este discípulo se acerca a Jesús y le dice: enséñanos a orar. Y va más allá de pedir por una necesidad específica. Es una palabra que en sí misma implica una actitud de reverencia. No simplemente que pido como desis porque tengo una necesidad y pido en humildad, sino que esta otra palabra me habla también acerca de la actitud de reverencia que tiene que tener nuestro momento de petición, de oración. La próxima palabra que vimos la semana pasada es peticiones. En teusis, esta palabra se utiliza para hablar de intercesión. Es interceder, es el momento en que nuestra oración no se centra en nosotros, sino en otro. Y mencioné que es bien interesante, que es un término técnico que se usaba cuando alguien que tenía relación con el rey o con un magistrado, con una persona que estaba en una posición alta, y por causa de que yo tengo esa relación con esa persona, voy donde esa persona, pero no voy a pedir por mí, sino voy a interceder por otro. Habla de el privilegio que esa persona tiene de acercarse al rey o a esa persona que está en una alta esfera, y por causa de ese privilegio, entonces yo me acerco al rey, pero me acerco para pedir por otro. Y esa es enteusis, y es lo que normalmente es lo que hace un intercesor. Un intercesor se acerca al rey no a pedir por él, sino a pedir por otro. La próxima palabra, expresión de gracia, es una actitud de agradecimiento por causa de que Dios nos permite acercarnos a Él y escuchar nuestra oración y está presta a contestar nuestra oración. Y aquí habla entonces de esta actitud que nosotros debemos tener de agradecimiento. Otra cosa que vimos la semana pasada es también, cuando digo la semana pasada, la última vez que yo enseñé, porque la semana pasada pues no fue Efraín quien estuve enseñando, la anterior había sido Chris, pero la última vez que yo enseñé, lo último que también vimos fue como la Biblia nos enseña que nosotros debemos convertir promesas, palabras de Dios en motivo de oración, y vimos 3 ejemplos específicos. David dice en la Biblia que oró
por las promesas que él había recibido. Dios, a través de el profeta, Dios le dice a David, tú no me vas a levantar casa a mí, yo te voy a levantar casa a ti. Y David va y le dice, Señor, ahora no me había atrevido, pero por causa de lo que tú me has hablado, yo he encontrado un motivo de oración. Y David convirtió la promesa en un motivo de oración. Daniel estaba estudiando la Biblia, y cuando está estudiando la Biblia se encuentra con la Biblia, el Antiguo Testamento de ellos, ¿verdad? Se encuentra con una palabra del profeta Isaías, y cuando Daniel se encuentra con la palabra profética de Isaías, Daniel oró para que esa palabra profética se cumpliera, porque él se dio cuenta que estaba de acuerdo a los 70 años que el profeta Jeremías había profetizado, valga la redundancia, se estaba acercando el momento de cumplimiento, y Daniel oró para que esa palabra profética se cumpliera. Y el próximo es Elías, que Elías, en un momento determinado, Dios le ha dado una encomienda. Sabemos que había orado para que no lloviera y ahora está orando para que llueva. Él había recibido una palabra de parte de Dios, y entonces no bastó con que él hubiese recibido la palabra de parte de Dios, sino que él oró y oró y oró en 7 ocasiones para ver el cumplimiento de la palabra que el Señor le había hablado. Entonces, lo que estamos diciendo es que no es suficiente con haber recibido una palabra de Dios, no es suficiente con haber tenido una promesa de Dios. En la Biblia tenemos evidencia abundante sobre la necesidad que nosotros tenemos de orar sobre cada palabra, sobre cada promesa que Dios nos ha dado. Así que eso es bien importante. Hoy, con eso termino un bien breve repaso, porque quiero tomar tiempo para lo que deseamos dialogar hoy. Y vamos a hablar de 2 temas. Voy a hablar acerca de la oración y su relación con guerra espiritual. Y después voy a hablar un tema que durante los años hay tanta gente que me ha hecho la misma pregunta, ¿cómo orar por los familiares que se han apartado del Señor o que no conocen al Señor? ¿Cómo hacerlo? Que por eso entonces quiero dedicar los últimos tiempos de la enseñanza para tratar de darme un poquito de luz en ese tema. Pero primero vamos a ver a oración y lo que tiene que ver la oración con guerra espiritual. Así que primero quiero establecer 3 principios que considero que son pilares para nosotros entender lo que significa guerra espiritual y cómo esta funciona. Muchas veces escuchamos muchas cosas de guerra espiritual que a mí me parece, con mucho respeto, que en vez de estar sacados de la Biblia, deben estar sacados de algún otro lugar. Están sacados de un manual que no en la Biblia, quizás está sacado algunas veces hasta de películas que me parece más ciencia ficción que Biblia lo que estoy viendo. Y por eso quiero establecer 3 pilares de lo que es guerra espiritual, porque cuando vayamos a orar, pues nuestra oración se tiene que fundamentar en la palabra. No podemos orar sin fundamentar nuestra oración, nuestra petición y nuestra guerra en la palabra. Así que lo primero es que la guerra espiritual no es una guerra de fuerzas, sino de verdades. No existen 2 fuerzas casi iguales, sino que existe un diablo que es poderoso, claro que sí. Nosotros no le quitamos poder al enemigo, por eso el mundo está como está. Por eso logró convencer una tercera parte de los ángeles. Claro que tiene poder. ¿Cómo vamos a decir que no tiene poder? Pero el poder del enemigo no es comparable con el poder de un Dios que es todopoderoso. Este Dios que es todopoderoso está en una liga totalmente distinta a la liga en que está el diablo. Así que no estamos hablando de una guerra de fuerza, de a ver quién es más fuerte, si el diablo es más fuerte que los ángeles. No. Aquí hay una fuerza de verdades. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Es una fuerza de verdades. Y aquí esto nos lleva entonces al segundo punto o el segundo pilar que queremos
establecer este segundo principio. El poder del diablo consiste en la mentira. La Biblia nos dice en Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Si no hay verdad en él, ¿qué es lo que hay en él? Mentira. Todo, aun cuando parezca verdad, lo que el diablo dice es mentira. Mira lo que sigue diciendo Jesús. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El primer principio es que aquí no hay una guerra de fuerza que se están enfrentando a ver cuál es más fuerte. El segundo principio es que el poder del enemigo consiste en la mentira. Y el tercero es que no existe una estrategia que nos libere de manera absoluta de los ataques del diablo. Jesús fue tentado en el desierto y venció, claro que sí. No hay duda, Jesús fue tentado, venció. No obstante, la Biblia nos enseña, estoy leyendo Lucas 4:13, y es después de que se terminaron las tentaciones básicas que nos enseñan los evangelistas en sus evangelios. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación. ¿Cuánta tentación? Toda. Esa palabra toda se refiere a todo tipo de tentación, toda especie de tentación. Dice que se apartó de él por un tiempo. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la guerra espiritual, este tipo de batalla contra las fuerzas del enemigo, será algo con lo que nosotros vamos a estar lidiando el resto de nuestra vida hasta que el Señor venga. Cuando el Señor venga o nosotros nos vayamos, en ese momento se acaba. Pero mientras estemos aquí en este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. Eso dice la Biblia. Y la Biblia también dice que tú y yo vivimos en una generación maligna y perversa. Así que estos son los tres principios. No hay una, cuando hablamos de guerra espiritual, no estamos hablando de una guerra de fuerzas similares. No es eso, es una guerra de verdades, de principio. Cuando el poder del enemigo es el poder del engaño, de la mentira. Y lo tercero es que, mira, vamos a estar en esto hasta que el Señor venga, pero hay excelentísimas noticias y que tú y yo somos más que vencedores. Amén. Así que Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20 nos habla sobre la realidad de que tú y yo estamos en guerra espiritual y Pablo exhorta a cada uno de los creyentes, eso te incluye a ti y a mí, a vestirnos de toda la armadura de Dios. Es como el apóstol Pablo lo dice, que nos debemos vestir de toda la armadura de Dios. El versículo 12 se nos dice lo siguiente, porque no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es un versículo bien conocido y nos habla acerca de contra quién es nuestra batalla, contra quién es nuestra lucha. Así que cuando nosotros evaluamos este versículo, vemos que los nombres utilizados nos hablan de distintos niveles de autoridad y poder. Pablo reconocía que en el reino de las tinieblas los demonios tienen poder. Pablo no niega eso. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados con toda la armadura de Dios. Reconocer que estamos en guerra nos lleva a la necesidad de estar preparados con toda la armadura de Dios. Amén. Así que, sin embargo, cuando hablamos de toda la armadura de Dios, es importantísimo. Se dice que esa armadura, el apóstol Pablo toma un soldado romano, lo cual es cierto, el apóstol Pablo toma un soldado romano y va desde, digamos, desde la punta de la cabeza hasta la punta de sus pies, describiendo distintas áreas de la armadura de ese soldado romano. Ahora, hubo un elemento que Pablo añadió a la armadura del soldado. Pablo, repito, menciona toda la armadura del soldado, pero hay un elemento que Pablo lo añade
como un elemento crucial dentro del proceso de lo que es la armadura de Dios. ¿Sí? Así que Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Así que nuestra oración tiene cuatro dimensiones, y cuatro dimensiones que son absolutas, las cuatro. Nos dice que en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia y por todos los santos. Cuando venimos a ver la armadura que el apóstol Pablo está describiendo y va área por área, luego es necesario unir la oración como parte integral de esa armadura con estas cuatro dimensiones que el apóstol Pablo menciona, que es con todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia y por todos los santos. Hago ese énfasis en ese todo, o sea, Pablo fue bien abarcador en lo que está diciendo, en lo que está enseñando. Y entonces aquí Pablo introduce la oración dentro de lo que es el tema de guerra espiritual, de batalla, de lucha. Sí, necesitamos el yelmo, necesitamos el apresto del evangelio, necesitamos el cinto, necesitamos la coraza, necesitamos el escudo de la fe, necesitamos la espada del Espíritu, perfecto. Pero todo eso, entonces, tiene que estar inmerso dentro de un proceso en estas cuatro dimensiones de oración. En todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia y por todos los santos. Ahí nos lleva también al proceso de intercesión. Amén. Así que es evidente que la oración y la guerra espiritual no pueden separarse. De por sí, podemos decir que cada vez que entramos en tiempo de oración estamos entrando en guerra. Lo que sucede es que muchas veces no nos percatamos. Pero cada vez que tú entras en un proceso de oración para orar por alguien, por una enfermedad, por una situación financiera, por una situación familiar, por X situación, por una casa que necesita, por un trabajo, por lo que sea, nosotros estamos entrando a pedirle al Señor que Él venga y que el reino del cielo venga a trabajar a favor de nosotros aquí en la tierra, en medio de una generación maligna y perversa, donde el príncipe de este mundo es el enemigo. Así que sí estamos entrando en guerra. Estamos entrando en guerra espiritual y cada oración contestada de parte del Señor a nosotros es una victoria en el proceso de la guerra espiritual que nosotros estamos logrando. Así que todos nosotros estamos en guerra. Lo que sucede es que muchas veces no nos hemos percatado de que eso está ocurriendo. Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra traducida por potestad o autoridad, dependiendo de la versión que se esté utilizando, en el griego es la palabra exousia, y en el griego combina las ideas de tener el derecho y tener el poder. Combina ambas en una misma palabra. Muchas veces cuando tú hablas de autoridad, se piensa en el derecho, otras veces se habla acerca del poder, pero esta palabra combina en ella misma ambos conceptos. El concepto de tener derecho con tener poder. O sea que cuando Jesús nos dice que Él nos ha dado potestad, autoridad, es la palabra que es la misma palabra, repito, dependiendo de la traducción que estemos utilizando. Él nos ha dicho que Él nos ha dado el derecho, pero también nos ha dado el poder. Él nos ha dado el derecho porque somos hijos y nos ha dado el poder porque nos ha dado su espíritu y nos ha dado su palabra. Así que ambas cosas, tanto el derecho como el poder, reside en ti y en mí porque Jesús nos dio potestad para hacer esto. Si el mundo espiritual no existiera, o si fuera simplemente cuestión de tener un pensamiento positivo, ¿para qué necesitamos el poder y la autoridad del Señor? Para nada. Jesús, en vez de
haber dicho esto, te estoy dando potestad para hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, me hubiese dicho, mira, no te preocupes, ten una mente positiva y después que tú tengas una mente positiva, se te van a resolver todos los problemas. Yo quiero decirte que una mente positiva es necesaria, pero no resuelve todos los problemas. ¿Por qué? Porque el diablo no le tiene miedo a una mente positiva. El diablo le tiene miedo a la palabra del Señor. Es la palabra, es la declaración, es mi comunión con el Espíritu Santo, es mi oración en el Espíritu, a lo que el diablo le tiene miedo. Así que cuando nosotros entramos en guerra espiritual, nosotros entramos en guerra espiritual entendiendo y sabiendo dónde nosotros estamos ubicados. Renovación de la mente. Renovación de la mente es mucho más que una mente positiva. Algunas veces pensamos que voy a renovar mi mente. Piensa positivo, piensa positivo, piensa positivo, siempre positivo. Si eres positivo, serás positivo, porque lo positivo no. Renovación de la mente es entender que el poder de Dios en nuestra vida está presente y nos va a ayudar para que tú y yo podamos alcanzar victoria. No es simple y sencillamente un esfuerzo de pensar positivo, es un esfuerzo de creer todo lo que Dios nos está diciendo, todo lo que Él ha hablado de ti, lo que ha hablado de mí, de manera tal que nosotros podamos ir un poco más allá en las cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. También un buen ejemplo de guerra espiritual en el Nuevo Testamento lo podemos encontrar en la epístola a los tesalonicenses, específicamente primera Tesalonicenses. Vamos a leer estos versículos al estudiar primera Tesalonicenses 2:18. Vemos cómo Satanás, nos dice la Biblia, que estaba estorbando que Pablo pudiera llegar a Tesalónica. Mira, primera Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Ese era el deseo de Pablo. Yo quiero ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. O sea, no solamente una vez, en varias ocasiones he querido a ustedes, pero Satanás no se estorbó. ¿Ves? Pablo dice, yo he querido a uno de ustedes, le estoy escribiendo esta carta, pero yo en vez de escribir una carta, yo lo que quiero es ir allá. Y lo he intentado, no una vez, lo intenté 2 veces, lo intenté 3 veces, pero cada vez que lo intentaba y cada vez que parecía que se iba a dar, algo ocurría y el diablo estorbaba. Satanás no se estorbó. ¿Pero qué hizo Pablo? Dijo, pues, como Satanás no se estorbó, pero no va a hacer nada. No, Pablo no se cruzó de brazos. Él estaba consciente de que había una guerra, una batalla espiritual. Así que, ¿qué Pablo hizo? Pablo redobló su oración. Y cuando Pablo le escribe esta carta a los tesalonicenses, lo que le está escribiendo es, en varias ocasiones he intentado ir a ustedes, Satanás me ha estorbado, pero estoy redoblando oración y yo espero que en este proceso voy a ganar la batalla y voy a lograr llegar donde ustedes. Así que, primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 11, Pablo dice, orando de noche y de día con gran insistencia. Mira esa expresión de Pablo. Orando de noche y de día. ¿Cómo? Con gran insistencia. Para que veamos vuestro rostro. ¿Cómo voy a ver el rostro de ustedes? Llegando allá. Y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. ¿Ves? Pablo no se cruzó de brazos y dijo, este diablo, la verdad es que qué difícil me lo ha hecho, no lo vamos a lograr, nosotros lo intentamos, por lo menos lo intentamos, ¿verdad? No. Pablo no se quedó en, por lo menos lo intentamos. Pablo dijo, voy a redoblar la oración. Redoblar oración es de día y de noche con gran insistencia. Yo quiero decirte, hay momentos cuando Satanás se ha levantado y ha venido a estorbar cosas que Dios ha querido para ti y para mí. Sí, está en la Biblia. Satanás ha venido a querido estorbar propósitos de Dios. Y si yo no entiendo el papel que juega la oración en este proceso de guerra espiritual, lo puedo dejar ahí. Y lo puedo dejar ahí. Yo quería, Señor, tú sabes que yo quería. Pero Pablo no lo dejó ahí.
Pablo redobló oración, como yo menciono. Pablo dijo, orando de noche y de día con gran insistencia. Hay algunas veces que nosotros necesitamos añadir ante el estorbo del enemigo a tu vida, de lo que Dios quiere hacer para contigo. Ante el estorbo del enemigo, tú y yo necesitamos redoblar. Decir, voy a orar de noche y de día con gran insistencia para ver el cumplimiento de lo que es la palabra de Dios sobre nuestra vida. Y yo pienso que es importante que podamos hacer esto. Nuestra oración en la batalla o guerra espiritual se fundamenta, esto es importantísimo, en nuestra posición en Cristo. No es una oración de miedo, tampoco es una oración de desesperación, es una oración de autoridad. La oración, yo estoy en guerra espiritual y es una oración de autoridad. Cuando digo con una oración de autoridad, algunas veces nosotros podemos malinterpretar y podemos pensar que mi oración de autoridad es cuando yo levanto la voz y cuando grito y cuando pataleo, ¿verdad? Y algunas veces eso puede ser una oración de desesperación y no necesariamente tiene que ver autoridad. Mi oración de autoridad es la autoridad que yo tengo porque soy hijo y soy heredero de las promesas que Dios nos ha dado. Como hijo y como heredero de las promesas que Dios nos ha dado. Esa es mi posición. Y desde esa posición de autoridad, por eso que yo tengo por un lado el derecho y por otro lado tengo la capacidad o el poder. Lo primero que yo tengo es una posición y desde esa posición de autoridad es que yo hago guerra espiritual de día y de noche con perseverancia. Nuestra guerra espiritual no la hacemos desde una posición débil, sino desde una posición de personas que somos victoriosos en Cristo. La victoria ya está ganada por Cristo en la cruz. Cristo compró. Por eso es que tú y yo somos más que vencedores. El diablo fue derrotado. Tú y yo somos victoriosos. No somos de la gente que estamos viendo demonios en todas las esquinas, no. Pero sabemos que estamos en una guerra continua. Tampoco lo ignoramos. La Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Yo no veo un demonio en todas las esquinas. No, pero te digo un secreto. Yo no necesito ver un demonio en todas las esquinas para saber que estoy en guerra espiritual. ¿Por qué yo sé que estoy en guerra espiritual? Porque la Biblia me lo enseña. La Biblia me lo dice. Mi problema, algunas veces nosotros lo que sucede es que ignoramos las enseñanzas de la Biblia y creemos que nuestra guerra es contra la gente, contra el gobierno, contra el jefe, contra el vecino. Y nos olvidamos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, dijo el apóstol Pablo en los versículos que leímos en Efesios capítulo 6. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. En la medida en que entendemos eso, nosotros estamos en una mejor posición para orar y para usar nuestra oración como un arma extraordinaria en el proceso de la guerra espiritual, como una parte extraordinaria que se adiciona a lo que era la armadura normal y regular de un soldado romano. En adición a todo aquello perfecto, se adiciona orando. Creo que con eso estamos, terminó esta parte, la parte de la oración y la guerra espiritual. Y lo que quiero enfatizar es que estamos todos en guerra espiritual, pero para eso entonces Dios nos ha dado la oración, y la oración hay momentos en que Satanás va a venir y va a estorbar, y cuando Satanás venga y estorba, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a redoblar oración, no vamos a cansarnos, vamos a redoblar oración de día y de noche con insistencia, y oramos desde una posición de hijo, desde una posición victoriosa. Como mencioné, a través de los años, mucha gente, cuando digo mucha gente, créeme, mucha gente, en distintos momentos me preguntan
cómo orar, lo que nosotros llamamos los pródigos, incrédulos, los que se han apartado o los que nunca han venido al Señor, cómo orar por ellos. Y dentro de cómo orar por ellos, pues lógicamente el deseo que tenemos es que la gente conozca al Señor, pero yo quiero decirte, si ese es el deseo que tú tienes, ese es el deseo que Dios tiene. La Biblia nos enseña que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Eso está en Juan capítulo 3, versículos 16, 17. Juan 3, 16 es el versículo más conocido de la Biblia. Mucha gente lo llama que es el versículo central del mensaje del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Donde has establecido que el propósito de Dios es ese, que Dios no quiere que nadie se pierda, pero si bien es cierto que ese es el propósito de Dios, vemos que lo contrario ocurre. Hay gente que se pierde. Así que uno de los principales motivos de oración que nosotros como hijos del Señor debemos tener es por aquellos que no son salvos, por aquellos que no han tenido una experiencia con Jesús. Nosotros debemos orar por ellos, porque de esta manera alegramos el corazón de Dios. Porque cuando nosotros oramos para que otra gente sea salva, nosotros estamos orando por el deseo del corazón de Dios. Ese deseo de ese corazón de Dios establecido, mostrado en Juan 3:16. Porque de tal manera, cuando yo oro, yo me vuelvo un colaborador de Dios. Un colaborador de Dios. Yo estoy luchando y peleando no por lo que está en mi corazón, sino por lo que está en el corazón de Dios. Así que tenemos que orar así. Menciono que no vamos a encontrar un capítulo en la Biblia que nos diga cómo debemos orar por los incrédulos. Me gustaría que hubiese un capítulo en qué sé yo dónde, en tercera de Tesalonicense. Y que diga, ok, la forma de orar por los incrédulos es 1, 2, 3, 4. No existe. Pero, si bien es cierto que no existe un capítulo en la Biblia que nos diga cómo orar por los incrédulos, creo muy humildemente que hay algunos principios que nos pueden ayudar. Y por eso yo lo que voy a hacer es atreverme a hablar acerca de algunos principios que nos pueden ayudar a cómo orar por los incrédulos. No estoy diciendo, ni me atrevería a decir que estos son los principios de cómo orar por los incrédulos. Muy posiblemente algunos de ustedes han recibido unas instrucciones del Señor distintas, diferentes o adicionales. Y perfecto con ello. Yo quiero decir, simple y sencillamente, a través de estos años, cuando gente se me ha acercado y he tratado de estudiar el tema y conseguir algo en la Biblia, aquellas cosas que he encontrado en la Biblia que me parece a mí que pueden servir como un marco de referencia de cómo podemos orar por los incrédulos, por los hijos pródigos. Así que si hay gente porque tú amas, familiares tuyos que no conocen al Señor, por favor presta atención y si algo de esto te sirve, amén. Así que el primer principio que necesitamos dejar establecido es que el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que da vida. Y esto es importante. Nosotros podemos ser intermediarios, embajadores del reino, personas que Dios utilizará para comunicar su palabra, pero recordemos que es Él quien da vida y puede otorgar salvación. Por eso lo único que nosotros podemos llevar es a la persona ante Cristo. No podemos hacer nada más, pero tampoco debemos hacer nada menos. Repito, no podemos hacer más que eso, pero tampoco debemos hacer menos que eso. El problema es que algunas veces estamos tratando de hacer más. Y cuando tratamos de hacer más, puede que estemos dañando el proceso. Debemos recordar que es el Espíritu Santo el que redarguye, no nosotros. Algunas veces a nosotros nos gustaría ser Espíritu Santo, pero gloria a Dios que no somos Espíritu Santo nosotros, porque posiblemente lo dañaríamos si nos dieran ese poder. Es como, perdóname, vuelvo aquí un momentito. Es como un bisturí en la mano de un cirujano salva vida. El mismo bisturí
en las manos de Jack el Destripador es peligroso. El poder que se nos da a nosotros es un poder para ser utilizado para que seamos gente cirujana, no para que nos convirtamos en Jack el Destripador. Por eso quizás algunas veces hay cosas que Dios no nos va a dar. Génesis capítulo 1, versículo 2, se nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y la palabra hebrea que se utiliza cuando dice que el Espíritu Santo se movía es el acto que implica incubar, de estar hacer el efecto de una incubadora, revolotear, de estarse moviendo encima. La intención, la palabra para procrear, para crear vida. El Espíritu Santo se estaba moviendo, estaba creando, haciendo como si fuera una incubadora. Y en eso es comenzar para crear vida. Interesante, ese es Génesis capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, inmediatamente creó Dios. Comienza el proceso de creación y comienza el proceso de aquí en la tierra, más bien. Génesis 1:1, el proceso, empieza la creación. Génesis 1:2 nos muestra el proceso del caos, y Génesis 1:3 comienza entonces el proceso de la organización. Básicamente un bosquejo, ¿verdad? Si fuéramos a hablar de creación, no es el tema de hoy, pero Génesis 1:1 es creación, Génesis 1:2 es el proceso de caos, y Génesis 1:3 en adelante es el proceso de reorganización de todas las cosas después que se habían puesto en forma caótica. Pero volviendo, Génesis 1:2, el Espíritu Santo moviéndose, incubando, creando vida. Lo primero que el Espíritu Santo se movió sobre la tierra, recordemos que estaba cubierto de agua y luego se produjo la vida. Debemos aprender a orar por esta manera, los incrédulos, pedir que el Espíritu Santo comience a moverse sobre la gente, que puedan surgir dentro de ellos la vida de Jesús. Es una de las formas en que yo oro por gente que no conocen al Señor. Yo oro, Señor, empieza a moverte en esa persona. Que tu Espíritu Santo, tu verdad, la vida tuya empiece a incubar, Señor, esa persona para empezar a crear vida. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4, se nos dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Wow. Mira lo próximo que dice, en los cuales el Dios de este siglo es ¿quién? Satanás. Recuérdate, el Dios de este siglo es Satanás, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el Dios de este siglo, en otras palabras, Satanás ha cegado el entendimiento para que no restablezca. O sea que hay una venda, también se menciona, de que hace que impide. Entonces tenemos que orar. De acuerdo a la enseñanza de Pablo, la razón por la cual los incrédulos no pueden ver la luz del evangelio es porque el Dios de este siglo, Satanás, le ha cegado el entendimiento. Y es importante que dice que ellos no es que no quieren, es que no pueden. Así que no es simplemente que ellos no quieren ver, es que no pueden ver la luz. Entonces, antes de que puedan ver la luz, es necesario quitar la venda que Satanás ha puesto para que ellos no puedan ver. Tenemos que orar para ellos. Tenemos que orar, y una de las razones por las que yo te invito a que ores por la gente que son pródigos, que incrédulos, que no conocen al Señor, es, Señor, muévete sobre ellos. Lo que vimos hace unos minutos atrás. Segundo, Señor, quita la venda que tienen en sus ojos que le impide ver la luz del evangelio. Que se caiga esa venda que el diablo ha puesto, que se caiga esa venda. Mientras la venda esté, no importa lo que tú digas, no van a ver, no pueden ver. Así que tenemos que orar. Una de las razones por las que muchas veces somos ineficaces en el proceso de evangelización es porque pretendemos convencer a la persona con nuestra información y nos olvidamos, que es necesario que Cristo sea revelado a ellos. Es necesario que Cristo sea revelado a ellos. Es lo que nos dice la Biblia. Ellos no pueden ver
esa revelación. Y nosotros queremos dar información cuando ellos necesitan revelación. El conocimiento y la información se dan en el ámbito de la mente, pero la revelación se da a nivel del corazón del hombre. Por eso yo puedo compartir mucho conocimiento, puedo dar mucha información, puedo convencer gente, pero nosotros no necesitamos gente convencida, necesitamos gente convertidas. Es una diferencia. En la iglesia hay mucha gente convencida, pero no todos están convertidos. Hay gente que saben que necesitan a Dios, pero aún no se ha caído la venda que tienen. Y por eso no es suficiente. No es suficiente, no digo que no es importante. No es suficiente el convencimiento. El convencimiento es importante, pero no es suficiente. Necesitamos que ese convencimiento nos lleve a arrepentimiento y a conversión. La venda que el diablo pone en la persona impide que la luz llegue al corazón. Por esta razón, podemos convencer con nuestros argumentos, pero no lo vamos a lograr. Conversiones. Nosotros no queremos ganar un argumento. Nosotros no queremos ganar una discusión. Nosotros queremos ganar una vida para el Señor. Nosotros queremos que esa persona sea trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso solamente lo podemos lograr en la medida en que la venda que tienen en su mente sea quitada. Mientras no sea quitada, no lo vamos a lograr. Según 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 5. Existen tres tipos de fortaleza que, desde mi perspectiva, los demonios, Satanás, las fuerzas del mal utilizan para cegar a los incrédulos y que esto no puedan ver la luz del evangelio. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derivando argumentos y toda altivez que se levanta ante el conocimiento de Dios, llevan todo pensamiento cautivo al pensamiento de Cristo. De una forma rápida, se habla acerca de argumentos. Esta palabra logismo se refiere a una manera de pensar. Logismo es una creencia generalizada que nos obliga a pensar de una manera específica. Por ejemplo, algunas veces logismo puede ser creencia religiosa, filosófica, intelectualismo, egoísmo, persona negativa, el machismo, el narcisismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un frame, un marco intelectual, un marco mental, un marco en mi lógica, si podemos decirlo de esa manera. Y por causa de eso, pienso de una manera. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que orar y que nosotros tenemos que usar nuestras armas espirituales y usar nuestras armas espirituales para romper eso. Y una de las armas espirituales es, lógicamente, la oración. Así que muchas personas no pueden ver la luz del evangelio porque están predeterminado un pensamiento que le impide entender en su corazón la palabra de Dios. Nosotros necesitamos identificar ese pensamiento. ¿Qué es tu pensamiento? ¿Es un pensamiento intelectual? Señor, tenemos que orar contra ese intelectualismo. Es que es una persona negativa, su trasfondo religioso, social, el amor por el dinero. Tenemos que orar para derribar ese estilo, esa manera de pensar y que entonces pueda penetrar la luz del evangelio. Segundo, nos dice altivez. La palabra altivez en el griego, la palabra upsoma, y nos habla de orgullo, de creerse que uno está por encima de otro. También se refiere a un estado de autosuficiencia, la persona que piensa que no necesita de nadie, que no necesita de otro, que él puede por sí solo. Y hay conductas que están relacionadas con esa actividad esa condición, de altivez. Y también tenemos que orar, Señor, vamos a orar contra esa actitud de orgullo, de vanagloria, de autosuficiencia. Tercero, nos habla acerca de pensamiento. La palabra noema aquí se refiere a los pensamientos específicos que los demonios pueden colocar o sugerir en algunas personas. Son dardos de fuego, son pensamientos, no es un estilo de pensar, como es el caso
primero que vimos de la palabra logismo. Logismo es un estilo de pensar. Aquí son pensamientos individuales, o sea, esos pensamientos, lo que Pablo pienso, y esta es mi interpretación, no es que la Biblia lo diga directamente así, pero mi interpretación es que son los dardos de fuego que el enemigo lanza y que vienen y llegan a nosotros. Pero a través de los pensamientos se pueden crear ataduras en la vida de personas. Muchas veces son el resultado de pensamientos puestos por demonios en la mente de esta. Y las personas entonces son atadas por pensamientos que les llegan, les empiezan a llegar esos pensamientos y esos pensamientos los meten en depresión, los meten en opresión, y necesitamos también reprenderlo. Existen gente atormentada y necesitan ser libres porque son continuamente bombardeados por estilos de pensamientos específicos que están llegando. Y nosotros podemos ir contra esos pensamientos usando nuestra oración y reprenderlos en el nombre de Jesús de Nazaret. Recordemos, esto es un proceso de oración y un proceso de salvar vidas. Amén. Así que, por último, hablando acerca de los hijos pródigos, deseamos enfatizar que la victoria en la oración se gana mediante la perseverancia. Esto no es, oré, hice una oración de 5 minutos por mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi tío, el compañero de trabajo, esposo, esposa, y no. No podemos entender por qué razón Daniel tuvo que orar durante 21 días antes que llegara la respuesta. O por qué razón fue necesario que pasaran 25 años antes que Isaac fuera prometido. Desde que Isaac fuera prometido hasta que naciera. Y podríamos seguir yendo pasaje tras pasaje tras pasaje de la Biblia, donde hay esos tiempos donde de espera. No podemos entender por qué. A nosotros nos gustarían las oraciones donde oramos y el ángel es teletransportado aquí inmediatamente. ¿Por qué tardó 21 días? ¿Qué sé yo? ¿Por qué Dios no teletransportó si Dios tiene el poder para hacerlo? No sé. Pero como cuestión de hechos, sé que eso ocurre. Hay procesos, hay tiempo, hay momentos, hay espera. Y durante todos esos tiempos, esos procesos, esos momentos y esa espera, tú y yo somos llamados a mantenernos perseverantes en la oración. Es lo que tú y yo somos llamados a hacer. Así que la victoria en la oración no se gana mediante 5 minutos de una super mega experiencia de oración. Se gana mediante una perseverancia continua y, perdóname cómo lo voy a decir, algunas veces no emocional, algunas veces no muy emotiva, algunas veces donde hay que hacer fuerza para orar, pero es esa perseverancia en fe de que yo le estoy orando al Dios que me está escuchando. Créeme, muchas veces cuando yo oro, yo estoy así, yo digo, Señor, te estoy orando porque sé que tú me estás escuchando, pero no siento nada. Hay otras veces que uno siente gloria, amén, qué bueno. Pero hay veces que no, de verdad, pero como quiera uno ora porque yo oro por convicción de que le estoy dando al Dios que me está escuchando. Dios me está escuchando cuando yo siento su presencia en derredor mío. Dios me está escuchando cuando yo siento que mi corazón late fuertemente. Dios me está escuchando algunas veces que experimento las lágrimas bajando por mis mejillas. Pero Dios también me está escuchando cuando no siento nada. Cuando parece que hay un gran silencio en el cielo. Como quiera, Dios me está escuchando. Y me está escuchando igual. Con la misma pasión, con el mismo amor, con el mismo interés que cuando yo estoy sintiendo cosas. Así que oramos en esa perseverancia. Repito, yo no tengo una explicación para todas las interrogantes. Lo que sí puedo decir, asegurar, a base de lo que veo en la Biblia y de lo que es la experiencia de miles de personas a través de la historia, es que la única manera de obtener la victoria será mediante la perseverancia y la
persistencia. Y para terminar la clase, permíteme un epílogo. Esto es un versículo que para mí es uno de mis versículos preferidos cuando se habla acerca del tema de la oración. Lo tengo aquí en la versión 1960 y también la Biblia de las Américas. 1960 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guarda todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Es interesante que quien está hablando es Dios. Y Dios dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, yo, Dios, Jehová, he puesto guarda todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Lo que os acordáis de Jehová, o sea, los que se acuerdan de mí, no reposen, no reposéis, ni le deis tregua, ni le deis tregua a quién, a Jehová, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Ahora, escucha un momentito la versión, la Biblia de las Américas. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Lo que hacéis que el Señor recuerde. Lo que hacéis que el Señor recuerde. Son aquellos que le están diciendo: Señor, recuérdate. Recuérdate, Señor, lo que dijiste. Recuérdate, Señor, lo que hablaste. Recuérdate, Señor, lo que prometiste. Recuérdate, Señor. Lo que hacéis que el Señor recuerde. No os deis descanso, ni le concedáis descanso. Ni coja tu descanso, ni le concedas a él descanso, hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Esto me habla a mí acerca de persistencia, me habla a mí acerca de perseverancia, me habla a mí acerca de lo que es orar, de lo que es interceder. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé gracia y que el Señor nos dé mucha fuerza para poder vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Amén. Y Tamar, nos vamos entonces contigo.